Lección número 3. Hoy vamos a hablar de aceptación consciente después de haber hablado sobre el entendimiento y la comprensión consciente. Una vez que hemos entendido y que comprendemos las situaciones, a través de las dos vías que te proponía el día de ayer, es mucho más fácil aceptar las cosas. Cuando entiendes, cuando comprendes, es mucho más fácil el vivir este paso de aceptación consciente. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que caerle bien a todo el mundo? ¿Quién te ha dicho a ti que todo lo tienes que hacer bien? Que tienes que agradarle a todo el mundo y que tienes que además cumplir las expectativas de los demás. La mayoría de nuestros conflictos, problemas o llámalo como quieras, tienen que ver mucho con este tema, con el tema de ser aceptados, con el tema de cubrir expectativas, de estar, sobre todo, a la altura de las circunstancias. Por suerte, por desgracia o por lo que sea, son cosas que desde niños se nos van metiendo dentro de nosotros. Luego ya, cuando somos más adultos, pues obviamente todo esto tiene unas repercusiones a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, etcétera, a nivel familiar también. Por lo tanto, la aceptación a lo que me va a llevar es a dejarme de pelear, a tomar la actitud de paz y de serenidad. Nos sentimos muy bien cuando estamos con alguien que nos acepta tal y como somos. Pero ¿qué sucede? Que cuando esa persona se va, se lleva también esa aceptación que tiene de ti misma o de ti mismo. Y por lo tanto nos quedamos igual. En muchas ocasiones somos expertos mendigadores de aceptación, de atención, de cariño, de afecto, etc. Y obviamente todo esto produce conflictos a nivel interno, porque es una continua lucha constante entre lo que es lo que hay que aceptar, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, y lo que debería de ser. Pero lo que debería de ser, ¿según quién? ¿Según qué reglas? ¿Según qué normas? ¿Quién ha puesto esas reglas, esas normas? ¿Quién las ha impuesto también? ¿En qué momento te creíste que tienes que ser como los demás dicen que tienes que ser? Otro conflicto que tenemos es cuando el otro no actúa de la manera en que yo actuaría. Cuando, voy a ponerlo de una manera muy simple, ¿no? Cuando, pues es que yo no hablaría o no tendría esa contestación, o es que yo hubiera hecho otra cosa diferente, o es que yo siempre le doy los buenos días y a mí no me los dan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entendemos que la otra persona es como es, porque ese es el conflicto, ¿no? Entre es, lo que te decía antes, y el cómo a mí me gustaría que fuera. Al final estamos hablando de lo mismo, que es un juego de expectativas, ¿sí? Por lo tanto, primer punto, lo que es siempre lo mejor. Cuando tú haces tuya esta afirmación, entonces dejamos de pelearnos. Lo contrario a la aceptación es el rechazo. El rechazo me lleva a estar constantemente peleándome con lo que sucede, justamente con aquello que estoy rechazando. Y por alguna extraña ley, aquello que rechazo es lo que más se me manifiesta en mi vida. ¿Por qué? Porque le estoy dando muchísimo poder, porque estoy vibrando en esa misma frecuencia justamente de aquello que no quiero, y aquello que no quiero es lo que más vivo en mi vida. Hablábamos en la lección pasada del tema de la frecuencia vibratoria, ¿no? De cómo así como yo vibro, así como yo pienso, así como yo siento, es que me voy a enganchar, ¿sí? Con aquellas cosas fuera de mí que están en la misma frecuencia y en la misma vibración. Por lo tanto, no es un juego de resignación, porque la resignación me lleva a tener un papel de víctima, ¿sí? De, pues es que así son las cosas, o, ay, es que este es el karma
que me ha tocado vivir, o qué sé yo, ¿no? O sea, es voluntad de Dios. Cuantas cosas haya para justificar nuestro papel de víctima, eso tiene que ver con la resignación, no tiene que ver con la aceptación. La aceptación me lleva a un escenario de paz, a un escenario de tranquilidad para que pueda hacer los cambios necesarios que necesite hacer, pero ya no desde la lucha y desde la guerra interna, sino desde la aceptación justamente y desde esa paz, ¿no? Otro tema importante a tener en cuenta en este viaje que estamos realizando es, bueno, ¿qué tanto me acepto a mí mismo? ¿Qué cosas son aquellas que constantemente estoy rechazando de mí? Y esto tiene que ver también con la lección 1 de la visión consciente de la que hablábamos, de todas esas cosas, de esa lista que te hice entre las veces que nos ponemos en contradicción en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar con aquello que realmente quiero, con lo que pienso. Aceptar implica abrazar totalmente todas y cada una de las heridas que tenemos, esas heridas internas. Aceptar y abrazar nuestra manera de pensar, abrazar, ¿sí? Nuestras maneras de sentir, abrazar nuestra manera de actuar, abrazar nuestro pasado y nuestro presente. Somos demasiado duros con nosotros mismos en muchas ocasiones. Somos demasiado juzgadores con nosotros mismos. Y fíjate, y esta es la parte importante. Qué triste que si ya fuera de nosotros tenemos problemas que con la vecina, que con el jefe, que con la pareja, que con papá, que con mamá, tú misma o tú mismo también seas verdugo hacia ti. Es muy triste que hayas estado contigo toda esta cantidad de años, porque siempre estamos con nosotros mismos, y que encima nos juzguemos, pensemos mal de nosotros, nos maltratemos en una y mil maneras diferentes a lo largo del día. Por lo tanto, paz, calma, no resignación, aceptación de una manera consciente. El aplicar esa compasión hacia uno mismo, ese perdón hacia uno mismo, que precisamente de eso vamos a hablar el día de mañana, ¿no? Que tiene que ver el perdón y la reconciliación, porque tampoco es lo mismo. Para poder aplicar esa reconciliación o ese perdón, primero tengo que tener aceptación, y para poder tener esa aceptación, primero tengo que tener esa comprensión y ese entendimiento, para que veas que tienen un hilo en común estas lecciones que nos van preparando precisamente para un plan estratégico a poner en práctica en el inicio del 2020 o del 2020, como ya están diciendo por ahí, y poder empezar realmente de la mejor y más elevada manera. Así que te propongo que hagas en estos días un acto de reflexión profunda, primero, de que anotes todas aquellas cosas que rechazas de ti mismo y de ti misma. Porque aparte sucede que justamente mendigamos al otro lo que yo no soy capaz de darme a mí mismo. Pedimos que el otro me acepte tal y como soy. Y si el otro no me acepta tal y como soy, entonces me enfado, me conflictúo, ¿sí? Y me siento mal, me siento triste porque es que el otro no me acepta tal y como soy. ¿Y tú? ¿Tú sí te aceptas tal y como eres? ¿No será que porque tú no te aceptas tal y como eres, necesitas la aceptación del otro para sentirte bien? ¿Será que como tú no te prestas atención, andas pidiéndole a todo el mundo que te preste atención? ¿No será que como tú no te amas y no te estás dando ese amor, ese cariño, ese tiempo hacia ti mismo, se lo estás demandando justamente al otro? Hay que ver que el juego en muchas ocasiones no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera.
el día que realmente abraces y te abraces a ti misma y a ti mismo, tal y como eres, no vas a necesitar que nadie afuera de ti lo haga. El día que tú te prestes atención, no vas a demandar atención. El día que tú te ames realmente a ti mismo y a ti misma, no vas a demandar amor hacia afuera. Y así es el juego. Es importante entonces que sigamos en esta línea de prestarnos atención y hoy especialmente en aquellas cosas que rechazo de mí mismo, de mí misma, para poderlas abrazar, ¿sí? Seguramente puedas estar pensando de que esto no es fácil. Pues abraza también, ¿no? Esa posibilidad de que no es fácil, pero de que sí es posible. Al final yo siento que no tienes nada que perder. Más bien, puedes tener mucho, mucho, mucho que ganar. Así que te invito, la invitación de esta lección, en este viaje que estamos haciendo, de estas video lecciones en este programa de Despegue 2020, es a que prestemos atención a esas cosas, insisto, que normalmente rechazamos. O más bien, también podemos usar lo que pasa fuera de nosotros para vivir también bien este ejercicio y decir, bueno, ¿qué es lo que más me molesta de los demás? ¿Qué es lo que normalmente no me gusta? ¿Cuál es mi talón de Aquiles en aquello que me hace disparar y hace que salga ese Hulk interno que todos tenemos? Ok, anótalo, presta atención, sé consciente y justamente esas cosas son las que tienes que abrazar de ti para poder vivir en aceptación. Pues nos vemos mañana en la lección número 4.